Amigos, muy buenos días, esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino y llegamos a sus hogares a través de la señal de Radio Vital por los 91.1 de la frecuencia modulada y a todo el Perú y al resto del mundo a través de nuestras distintas plataformas. Tengo que empezar el programa con una noticia prácticamente de último minuto. El Poder Judicial acaba de declarar infundado el habeas corpus presentado por la actual, aún todavía fiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra la Policía Nacional. Así que esto abre la posibilidad de que la policía, a través seguramente de algún mandato judicial, pueda accionar eventualmente contra la actual fiscal de la Nación, que pretendía a través de este habeas corpus de alguna forma protegerse, en el sentido de que esto ataba de manos a la policía y la imposibilitaba de actuar, de accionar contra ella ante cualquier eventualidad que pudiera suceder. Así que veremos qué va a suceder el lunes con este tema del Ministerio Público y seguramente habrán reacciones sobre esto que ha sucedido con el habeas corpus que le ha sido declarado infundado a Delia Espinosa. Así que estaremos atentos a eso y seguramente en las próximas horas y en los próximos días, de aquí hasta el lunes, más argumentos, más debate, más polémica sobre este tema seguramente se suscitará y esto dará para más. Con esto quiero darle la bienvenida una vez más al programa a Giancarlo Tealdo Wenzo, abogado, pintor, analista, geopolítico, es decir, una autoridad en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y una vez más, por supuesto, nos honra y nos prestigia con su presencia. Giancarlo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, a ti y al personal importante que tienes aquí en la transmisión, a la Radio Vital, felicitarlos por los 100 años de la radio en el planeta, y además en un día muy especial, que es el solsticio en el calendario astronómico. Así es. Un día muy importante para todas las civilizaciones desde hace, quién sabe, más de 10.000 años, ¿no? El día más importante celebrado en la agricultura, en el incanato sobre todo, ¿no? Para nosotros en el Perú. Y bueno, y también abre una oportunidad para que hablemos de ciertas cosas que están pasando en el mundo y que hay que analizarlas en profundidad. Sí, yo te invité precisamente por toda esta circunstancia mundial que estamos viviendo con el tema Israel, Irán, Rusia, Ucrania, pero después me voy a permitir abusar de tu gentileza y seguramente arrancarte algunos comentarios con esta noticia con la que acabo de abrir el programa. Claro que sí. Porque creo que, si bien es importante hacer un análisis de lo que sucede a nivel global, me refiero en términos mundiales, pero creo que también internamente aquí en el Perú hay mucho que decir. Claro y que sí. Aprovechando tu condición de opinólogo tan prestigiado y tu condición además de abogado, seguramente que hablaremos unos minutos también de lo que está pasando aquí en Perú. Claro que sí. La última vez que nos vimos, hablábamos del Papa, recuerdo, Sí, me acuerdo, y decíamos en esos días qué difícil situación la que enfrenta el Papa León XIV, ¿no es cierto? Con esto que en ese momento no se preveía que podía suceder, pero que ha devenido en esta escalada bélica que ya empieza ahora sí a preocupar a absolutamente todo el mundo, por lo que esto podría traer como consecuencia si es que este tema sigue escalando. Sí. Y fíjate tú, proféticas tus palabras, dijiste: no se avisoran buenos tiempos, No. Parece que la cosa va a ir de mal en peor, y así ha sido. Pero, ¿qué hacemos con esta situación? Es decir, estamos contra la pared absolutamente todos, porque el mundo entero está en vilo y la escalada puede ser mayor si es que en las próximas semanas finalmente el señor Donald Trump decide involucrarse en el tema, y esto podría traer pues consecuencias imprevisibles. Mira, Miguel Ángel, primero el tema importante que tocas de la fiscal de la Nación. Lamentable su comportamiento, pues la legislación es clara y ella tiene que retornar a su puesto de fiscal suprema y dejar el puesto a quien había sido retirada de manera
no legal, ¿correcto? Bastante cuestionable. ¿No? Entonces la fiscal Benavides tiene que retornar por lo que le quede de mandato a su puesto. 2 semanas. Exacto. Y la señora Espinosa en su puesto de fiscal suprema. Y después verán entre ellos, porque ellos son los que se encargan de nombrar a la siguiente fiscal en el cargo. Entonces no hay por qué hacer toda esta especie de atornillarse en un lugar y gritos y una especie de velatorio, no sé, en la fiscalía, unas cosas un poco dramáticas, poco legales y además poco convencionales, sin ningún sentido, ¿no? Sí. Sin ningún Bueno, sentido. yo quería hablar de ese tema después, pero ya que lo has puesto Lo tú hemos desde el puesto, comienzo, sí. entonces Lo hemos puesto. hablemos pues, Ajá. porque además también el día de ayer aparece ya publicada en el peruano una resolución que restituye en sus funciones de fiscal supremo al señor Tomás Aladino Gálvez. Sí, claro. Pero siendo él un experto en temas penales, lo curioso es que lo han designado como fiscal supremo titular a una fiscalía de familia. Sí, bueno. O sea, estamos viendo medidas internas. Lo que me parece un punto muy dramático es que la propia fiscal en este momento en el puesto declarara que no hay ninguna crisis en la no hay problemas, ¿no? Ella encarna la crisis más grande de la fiscalía en el Perú en los últimos 30 años, ¿no? Y declara esta barbaridad. Entonces hay que lamentar su comportamiento. En el caso del gran fiscal Tomás, que ha retornado, una bella persona, desearle la mejor de las suertes. Obviamente que eso se va a ir arreglando en el transcurso de los siguientes semanas. Le ha tomado casi 4 años volver. Pero lo ha hecho con mucha justicia. Y la doctora Benavides también fue sujeta de un complot terrible para destruirla como persona, como profesional. Entonces tiene que retornar a su puesto porque fue efectivamente expectorada de la peor manera. Entonces creo que vamos hacia a lo que es inevitable, una reorganización de la fiscalía. Si no le nace de ellos interiormente, tendrá que ser pues entonces por el Congreso de la República que tome cartas en el asunto y reorganice la fiscalía. Yo creo que estamos a puertas de algo así, mi querido Miguel Ángel. Sí, más allá de quien tenga razón, porque ya esto creo que trasciende incluso hasta la razón jurídica de la situación. Por supuesto. Yo creo que efectivamente, después de lo que estamos viendo, el Ministerio Público necesita urgentemente una reforma integral completa de todos sus estamentos, porque la consecuencia directa de lo que estamos viendo estos últimos días es que no generan ninguna confianza. Es decir, nosotros los ciudadanos a pie estamos en el medio. ¿Qué garantías tenemos de encontrar justicia en las investigaciones que se puedan hacer a nivel Ministerio Público con toda la situación que estamos viendo y donde queda evidenciado que el tema está totalmente politizado? Totalmente politizado, y además que cuando debían dar el ejemplo, bueno, hemos visto tanta liberación de delincuentes, ¿no? Por temas del fiscales que uno dice, bueno, entonces ¿en qué bando están, no? Y además cuando en medio de una época de incremento de la delincuencia increíble en el Perú, entonces hay ahí una situación que van a tener que sentarse y entenderla, y si no es así, pues reformarse, no queda otra, Miguel Ángel, en ese aspecto. Hablamos y coincidimos en que este tema tiene que reformarse. Decías hace un momento que el Congreso debería tomar cartas en el asunto, pero yo te hago la pregunta, este Congreso que está tan desprestigiado, que tiene 3% o 4% de aprobación, deslegitimado por la propia opinión pública, ¿o sería conveniente, quizás, no lo sé, esperar al próximo Congreso y con nueva gente y mejor gente, ojalá se pueda iniciar la reforma? No, Miguel Ángel, porque hay una frase terrible, siempre se puede estar peor. Entonces el siguiente Congreso puede ser todavía más atomizado y más difícil. Gracias por tu optimismo. Entonces creo que mejor aprovechemos el actual para ir avanzando. Que ya lo conocemos. Que ya sabemos de qué pie cojea, ¿no? Es preferible lo malo conocido que lo bueno por conocer a veces. Son frases de sabiduría popular, ¿no? Y al gran tema que nos acoge hoy día. Bueno, esto nos da risa, pero discúlpame. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero entonces el gran tema que nos conlleva
lleva a una gran conversación hoy día contigo es analizar profundamente el mundo, en qué situación se encuentra. Tú hablabas de la elección del Papa, que realmente fue fabulosa la elección de Prevost. Espérate, porque, ¿no? A ver, me pusiste el tema Perú primero y quiero cerrarlo. Vas a rematarlo, muy bien. Nos queda, bueno, hemos hablado del Ministerio Público, de lo que significa la responsabilidad que tiene el Congreso frente a este escenario. Y tenemos el tema además de la minería ilegal. Estamos discutiendo todavía la aprobación de la ley esta MAPE que tiene que ver con los mineros artesanales, y todavía no se define y se está discutiendo todavía la prolongación del REINFO. Aquí tuvimos a Máximo Gallo en marzo fue, me parece, y aquí anunció él de que efectivamente se iba a prolongar el REINFO hasta diciembre porque todavía no se aprobaba el reglamento. El reglamento lo han aprobado creo que en abril, mayo. Así es. Y la norma que ampliaba el REINFO establecía que se ampliaba hasta junio con la posibilidad de una prórroga hasta diciembre. Pero habiendo sido aprobado el reglamento en abril, mayo, quedaban 2 meses para aplicarlo. Entonces no había forma de que en 2 meses pudieras hacer lo que se pretendía hacer con la ampliación del REINFO. ¿Qué hacemos con este tema? O sea, ¿hasta cuándo? Bueno, es un tema que hay que tomarlo muy seriamente. Tú sabes la cantidad de crímenes involucrados en la minería ilegal, en Nazca, en Patás, en fin, en tantos lugares del Perú. El Perú se dirá siempre en su historia un país minero. Eso es una cosa evidente para todos nosotros. Históricamente histórica y milenaria en la minería, ¿no? Entonces, creo que es, como tú dices, un tema de enorme importancia de que sea conversado entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Al margen de que uno tenga mayor o menor interés en el tema, pero creo que en aras de la convivencia, de la sana convivencia en el Perú, del futuro económico del Perú, es un tema de vital importancia. Máxime si estamos en un año preelectoral y donde se habla de que va a haber una presencia tras bambalinas de la actividad minera informal respaldando determinadas posturas políticas de cara a las próximas elecciones. Por supuesto. Así que hay un tema también que tenemos que analizar con pinzas. Y no dejar cabos sueltos, por ejemplo, en el caso de las firmas falsas de la inscripción de varios partidos, ¿no? Que tiene que resolverse. No podemos ir a una elección el próximo año con ese tema. Tema, permíteme, volvemos después de la pausa, amigos, no se muevan de ahí, esto es Tiempo Vital, estamos de regreso en un minuto, volvemos en un ratito, no se muevan de ahí, por favor. Amigos, de regreso en los estudios de Radio Vital, esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino y conversamos con Giancarlo Tealdo, abogado, analista, artista, pintor, opinólogo, una autoridad en los temas internacionales, y antes de la pausa nos quedamos pendientes con un tema todavía de territorio nacional, que era esta inscripción irregular con firmas falsas de una serie de partidos que justamente hace unos días ya sobre el cual el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado, y entiendo que va a revisar precisamente estas firmas y alguna acción, alguna medida deberá tomar sobre esta acción irregular, por decirlo de alguna forma. Mi postura personal es que se tendría que anular la inscripción de estos partidos. Totalmente. No sé si tú completamente de acuerdo contigo. Es un tema de enorme importancia por la elección que vamos a tener a puertas prácticamente en el Perú. No podemos ir a una elección con partidos, algunos de ellos inscritos con firmas falsas. Estamos locos todos acá. Es decir, estamos esperando que el jurado, dentro de su autoridad, proceda a la cancelación del registro de esos partidos. Es la única medida e inapelable, además, porque la Constitución dice que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inapelables. Entonces todos esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones, en aras de su autoridad, cumpla su función y de la limpieza del proceso, y castigue a quienes han atrevido a cometer tamaño delito, y que no se puede aquí, como el juego Gran Bonetón, pasar la responsabilidad a la RENIEC o pasar la responsabilidad a la policía para que investigue o a la fiscalía. No, aquí le toca al Jurado Nacional de Elecciones tomar la decisión y cancelar de su registro a aquellos que han cometido esta barbaridad, mi querido Miguel Ángel. Sí, pues no se les puede premiar permitiéndoseles, después de una acción de este tipo, participar en un proceso. Así es. Además, habiendo vivido nosotros las experiencias recientes y todo lo que hemos visto. Así es indignante. O sea, uno dice, esto, si quieren una elección limpia, demuéstrenlo ahora. No hay tiempo que esperar, ¿no? Sobre todo porque los meses corren rápido y hay plazos que se vencen. Y después de esos plazos, tomar decisiones después de esos plazos es absurdo. Sí, pues. Las cosas tienen que tomarse en el momento correcto. La justicia que tarda no es justicia. No es justicia. Ahora sí, Giancarlo, vamos al contexto internacional, que es el principal tema por el que
te he invitado Sí, el día Miguel de Ángel. hoy y Sí, donde tú tienes una autoridad pues reconocida, innegable. Hablábamos de lo que significaba en este momento. Empezamos diciendo sí. que qué difícil situación en la que le toca vivir al actual Bastante, Papa, bastante, ¿no es sí, cierto? bastante. Y la escalada bélica en la región, me refiero en el Sí, tema Israel-Irán, sí, viene cada vez acrecentándose sí, y el desequilibrio, el poco que había, lo que se había conseguido en estos últimos años, se está está rompiendo. completamente roto, Totalmente, sí. ¿no es cierto? Claro Y que ahora sí. sí hay una preocupación mundial por lo Sí. que pueda pasar ahí. Por supuesto. Mira, Miguel Ángel, el tema es increíblemente difícil en la medida que pasan las semanas, porque no hablamos ni siquiera de meses, de semanas, el panorama, los escenarios, lo que llaman los expertos los escenarios, Ajá. que pueden ser una infinidad de escenarios, ¿no? Son todos de terror, es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de países en este momento involucrados que tienen un armamento nuclear muy grande. Bueno, Israel con 400 o 500 bombas nucleares, Irán en producción de una gran cantidad de material de uranio enriquecido, Así ¿no? es. Supuestamente, ¿para qué? ¿Eso es para qué? Para tener armas. Porque Agua pesada y todo lo que... Los insumos para hacer una ojiva nuclear. Así es, no podemos hacernos los inocentes en este aspecto, ¿no? Y después tienes a la región entera, bueno, el planeta entero, ¿no? Mirando esta situación, Rusia sobre todo, ¿no? Ajá. Una potencia nuclear de primerísimo nivel militar, que tiene su problema en Ucrania serio, ¿no? Y que ahora está disminuyendo en importancia porque el tema de Israel con Irán ocupa... Claro, desvía la atención, Totalmente ¿no? desvía Pero la atención ojo, el del tema planeta. de Rusia y Ucrania sigue todavía adelante. vigente, claro. Entonces, hay declaraciones de Putin que está buscando de alguna manera finiquitar el tema ucraniano. Entonces, pero tenemos otros temas allí alrededor vamos, yo llamaría un poquito el colapso social que estamos observando en Israel. Es decir, es muy peligroso. Dentro de Israel hay sectas y grupos con opiniones diametralmente distintas. Y Israel tiene 7 frentes abiertos. Es van desde Líbano, es Siria, algo histórico. Irán, Sí, el mismo completo. Gaza. Una nación no puede sostenerse económicamente, psicológicamente, moralmente, con 7 frentes de guerra. Es decir, estamos hablando de que ellos sienten que está en juego su propia existencia. Claro, es decir, Hamas, Hezbollah, los grupos extremistas iraníes. es demasiado, es demasiado para la psicología de Israel. Entonces, estamos hablando ahora, en medio de este gran conflicto, de si Norteamérica, que en realidad lo está haciendo, pero no quiere declararlo oficialmente, ¿no? Le presta ayuda a Israel. Pero aquí tenemos un jugador de peso que ha declarado que no desea verlo, que es Rusia. Rusia ha declarado firmemente que no desea ver el involucramiento de Norteamérica en el conflicto. Entonces, estamos hablando de un chantaje nuclear de varias naciones, ¿no? En medio de una guerra en este momento convencional, ni tan convencional por los misiles tan poderosos 400 misiles en una Irán noche. hacia Israel, Impresionante. y que ya perforó la famosa cúpula de hierro, Claro. ¿no es cierto? Porque se ve que estos misiles a 20.000 o 14.000 kilómetros por hora, ¿no? Con múltiples ojivas son explosivas, infrenables, pues. no se pueden detener. No los puedes Y detener. cada una de estas que cae genera una destrucción inmensa. Entonces, estaba mirando, por supuesto, mucha información, pero me gustó escuchar en la madrugada, estuve atento a una hora de intervención de un personaje muy conocido en el mundo, Sir David Attenborough. Attenborough tiene 100 años de edad, Sí, ¿no? sí. Y fue un gran experto en cuestiones de la naturaleza en el planeta y grandes documentales. Pero es un sobre- gran analista. gran analista sobre las Tremendo, ballenas. Y en este tremendo. caso se mandó un análisis 100 que para años, mí- pues es muy lúcido para sus criterios. Bastante, sí. Un análisis muy, muy serio del problema interno en Israel. Y uno, bueno, lo escucha y dice, pues, la generación joven, cómo carece de ciertos elementos para entender lo que está pasando, la generación de mayores moviendo la política en Israel, el tema que tenemos que tocar, el tema fundamentalista religioso, ¿no? Que se encuentra en las dos naciones conflictuadas, tanto en el mundo de los ayatolás musulmanes de Irán, como en el mundo judío de Israel. Y no podemos dejar de entender para todos nosotros que
que muchos de nosotros hemos sido formados dentro de la tradición católica, ¿no? Que el catolicismo es un desarrollo del judaísmo. Es decir, hay que entenderlo. Las raíces. Imagínense la importancia que tiene para el mundo cristiano, católico, evangélico, etcétera, ¿no es cierto? Lo que está pasando en estos momentos en ese lugar. Yo no quiero utilizar la palabra, no la quiero usar, ¿no? Pero nos vemos como acercados hacia yo te diría, me atrevería a decirlo hoy día, a un enfrentamiento mucho más poderoso de lo militar. Yo estoy observando con mucha preocupación el escenario de una guerra entre el bien y el mal. Es decir, otra vez el mundo enfrentado con disfraces militares y caretas políticas y de bombas atómicas, en el fondo de la guerra eterna entre el bien y el mal, la destrucción de alguna manera de la vida, de la propiedad, de la gente joven, es maligna por donde la miremos. Es decir, cualquier guerra es maligna. Y por el otro, ¿no es cierto?, tenemos a gente en el planeta, me hablabas del Papa electo, que es peruano y norteamericano, ¿no es cierto?, y tanta gente en el mundo que desea que continuemos por una senda de negociación, de paz, de amor, luz y paz, que garantice al planeta una existencia de desarrollo y de felicidad, porque eso es lo que debemos buscar en el mundo. Es un pequeño grano de arena flotando en el espacio, Miguel Ángel, y no puede darnos el lujo de que con 13.000 o 12.000 bombas atómicas que existen en estas naciones nucleares vayan a destruirlo todo. ¿Quién está detrás de eso? No una nación, está el mal. Es decir, hay que hablarlo claramente, sin ninguna vergüenza. El mal está detrás de la destrucción del mundo, como siempre lo ha estado. Es decir, no podemos disfrazar todo esto y anularlo. Todo lo contrario, es momento de ser claros, transparentes. Es una lucha definitivamente contra el mal. Y yo les digo con espíritu que yo confío plenamente en el triunfo del bien sobre el mal. Así que creo que, Miguel Ángel, mejor es que circunscribamos todo este, escenario apocalíptico que se acerca al planeta, porque estamos tan cerca como la crisis de los misiles en Cuba del año 62. Esto es más grave todavía, con naciones más nuclearizadas, Corea con mucho del más Norte, peligro. por ejemplo. Con Corea del Norte, tú lo estás diciendo brillantemente, y en este caso particular, con amenazas y chantajes, lo que suceda, como tú dices, con Trump, en los siguientes 15 días, es inteligente, se ha tomado 15 días, está moviendo sus piezas, portaaviones, etcétera, ¿no? Está ganando tiempo, Está ganando tiempo, pero todos sabemos que si van a seguir destruyendo las centrales nucleares, los grandes túneles donde se encuentran mayor material nuclear, todo eso va a terminar contaminado de materia radioactiva, tarde o temprano. Sí. Entonces, estamos viendo algo realmente no es nada sano ni bueno, y que mucho está disfrazado de cuestiones políticas, pero hay que tomar, es una guerra de desinformación, Miguel Ángel, sí, la más grande del planeta en este momento. Los grandes medios no están informando completamente la situación, y lo que es para nosotros, como pequeños seres humanos que miramos la escena, pues no dejarnos engañar. Esta es una lucha entre el bien y el mal buscando, como siempre, la destrucción del mundo. Giancarlo, antes de irnos a la pausa, pues me quedan 2 minutos antes de pasar al segundo bloque, han habido unas declaraciones poco felices, diría yo, más que poco felices, inoportunas de Macron, presidente de Francia, respecto de generar o propiciar un embargo militar a Israel en medio de esta crisis bélica. O sea, un contrasentido por donde lo mires, porque tenga o no razón, quitarle la posibilidad militar a Israel de defender su territorio y que por lo menos impide el avance de estos despropósitos de expansión dentro de la filosofía religiosa, si tú quieres, de los grupos extremistas que gobiernan en estos momentos países como Líbano, como Siria, como Irán mismo. Quitarle la posibilidad de defenderse militarmente es un contrasentido que ya Netanyahu, el primer ministro de Israel, salió a contestarle a Macron. Pero con esta opinión tuya, volvemos después de la pausa. Por favor, claro, amigos, sí, no se muevan de ahí, eso es Tiempo Vital. Regresamos en un minuto. Claro que sí. Amigos, de regreso una vez más aquí en los estudios de Radio Vital. Eso es Tiempo Vital. Yo soy Miguel Ángel Salino y seguimos conversando con Giancarlo Tealdo
de toda esta situación generada en Medio Oriente con el problema existente actual entre Israel y sus vecinos, principalmente con Irán, donde ya la escalada bélica está desbordada y no hay visos de solución. Hablábamos de lo que significaba en estos momentos el impacto que puede tener de manera global esta situación si es que no se soluciona como esperamos se solucione, y además la circunstancia expectante de otros actores de la zona, como son Corea del Norte, como son Rusia, como es China, como es Pakistán, como es India, y demás países que tienen en su territorio una política de desarrollo nuclear que ya debería empezar a preocuparnos, aun cuando estamos nosotros todavía lejos de Oriente Medio y Asia Menor, pero definitivamente eso podría traer, como que la va a hacer, me parece, lamentablemente una consecuencia directa a esta parte del mundo. ¿Qué va a pasar con el petróleo, Giancarlo? ¿Qué va a pasar con el estrecho de Hormuz si eso se bloquea? Claro. ¿Qué va a pasar con las economías mundiales cuando se vean desprovistas de petróleo, gasolina y demás derivados de la zona? ¿A dónde vamos a ir a parar? Mira, Miguel Ángel, muy atinada e importantísima tu observación. Por ejemplo, el caso de Chile, el Perú, ¿no? Que son netos importadores de petróleo para poder funcionar. Así es. Y en el caso del estrecho de Hormuz, si se desarrollase el conflicto a mayor escala, estamos hablando de su cierre, es decir, lo bloqueas y paralizas el mundo, porque lo dejas sin petróleo. El 80% del petróleo del planeta pasa por allí. Entonces, bueno, felizmente hay como 5, creo, bases estadounidenses en la zona que podrían de alguna forma prevenir, evitar que esto suceda. Pero es muy difícil cuando ya te minan un estrecho, ¿no? Irán ha amenazado con minar el estrecho de Hormuz para acabar con el transporte de petróleo hacia el primer mundo y hacia nosotros también, porque somos compradores de petróleo, importadores de petróleo netos. Entonces, estamos hablando de consecuencias graves. El petróleo otro día pega un salto, vuelve a bajar un poquito, vuelve a pegar un salto. O sea, hay temor en el mercado, y si eso se desarrolla, bueno, para los pequeños países como nosotros es un golpe económico grande, y para otros increíblemente es un beneficio. Por ejemplo, Rusia, una gran productora de petróleo, le vende todo su petróleo y su gas a China, ¿no? Se está beneficiando de la subida del petróleo, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, los espacios que quedan son llenados por otro. Es así. Y además, dentro de este escenario tienes también las rutas comerciales, que alteradas por el tema del cierre de determinados lugares, estoy viéndolo, por ejemplo, en el transporte aéreo. Hay rutas aéreas de miles de aviones diarios que ya no pueden volar en este momento sobre un múltiple de regiones. Y tenemos un problema aquí en el continente con el tema del canal de Panamá, que también es un tema que todavía no está resuelto. No está resuelto plenamente. Entonces, son varios temas de conflicto en el mundo. El ideal es que se converse, se negocie. Creo que lo que el ser humano ha desarrollado en su civilización es la conversación, que te doy, que me das, vamos a negociar por aquí. Yo creo que esa es la mentalidad que debería triunfar en medio de este caos gigantesco, ¿no? Porque lo que se acerca no es bueno para la economía del mundo, para la salud del mundo tampoco, imagínense los temas nucleares, ¿no? Y además tratar nosotros de... Yo recuerdo a personajes importantes de nuestra historia, como a Javier Pérez de Cuéllar, por decirles, ese peruano famoso que iba a ser jefe de Naciones Unidas, ¿no? Y que le tocó a él grandes conflictos, ver grandes temas. Sí, claro que sí. Y han habido peruanos importantes en momentos importantes de la historia, como lo es el actual Papa, ¿no? El Papa, que es de Chicago y del Perú, de los dos lugares, ¿no? Y que finalmente tiene una visión que ya está conversando y diciendo, hay que sentarse, hay que conversar, hay que negociar. Antes de hablar del Papa, porque quiero dejar ese tema para el final, de lo que puede ser el rol de la Iglesia en ese asunto. Sí, claro. Estamos hablando de Irán, de China, de Rusia, como actores de un escenario, digamos, geográficamente hablando, lejano de nuestra circunstancia continental. Pero no estamos viendo la presencia y la incidencia que tienen países como Irán, precisamente China y Rusia, en el contexto continental americano. Totalmente, claro. Tenemos, por ejemplo, presencia en Venezuela, tenemos presencia en Nicaragua, tenemos incluso presencia en Perú. Cuando no hace mucho detectaron un grupo aquí extremista en el sur, en Tacna, me parece. En Bolivia. Y en Bolivia. Irán tiene presencia importante en Venezuela y en Bolivia. Es decir, no han dejado en su radar de atender y mirar al hemisferio sur en América. Es que
parte de su filosofía está este propósito expansionista que tienen en otras regiones del mundo. Producto de su historia, el mundo persa, es el imperio persa, ¿no? Si nosotros remontamos atrás en la historia, bueno, tenemos que recordar algo importante, la derrota de los persas por los griegos, ¿no? Darío y todo eso. Claro, el mundo griego derrota al imperio persa en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pero el imperio persa está hoy disfrazado de ayatolás, de musulmanes ayatolás, ¿no? Y del mundo, es un mundo militar mucho más gigantesco y perverso, se puede matar a mucha más gente que antes, imagínense, ¿no? Pero creo que no podemos dejar ver el lado histórico del tema. Es archienemigo, ¿no? De varios lugares. En esa época era el imperio egipcio, ¿no? Y después el mundo griego. Y bueno, van a tratar los persas de extenderse por esa región y bueno, van a ser derrotados por los griegos. Eso en la historia es importante y indicaría en los próximos semanas, si no se complica más la cosa, que bueno, la historia se repite una vez más, Miguel Ángel. Y tenemos a Occidente, si podemos llamar Occidente, bueno, esa especie de alianza que hay actualmente, ¿no? Entre ciertos países europeos, Norteamérica, etcétera, para impedir que el mundo persa vuelva a generar un caos. Pero yo creo que la clave aquí importante es el comportamiento ruso. Es decir, si Rusia no la ve y quiere seguir jugando a la carta del chantaje nuclear o de la amenaza, ¿no? Vamos dirigidos hacia un conflicto mayor. Y eso sí, ya yo humildemente no puedo explicarte los escenarios que vengan, porque estaríamos hablando técnicamente de la Tercera Guerra Mundial y esto sería el acabose del planeta. Es decir, Europa, Giancarlo, hablábamos de Macron, parece que a Macron las cachetadas de la esposa le han movido un poco el cerebro y le han hecho perder perspectiva de su antigua profesora con la que se casó. Su antigua profesora, ¿no? Sí. Europa, ¿qué papel juega aquí? Europa es clave en este asunto, porque está justamente a mitad de ambos hemisferios. Lamentable, lo analizamos muchas veces, Miguel Ángel, en el comportamiento con el tema ucraniano. Eso de hay que ser muy tontos para no entender de cuestiones históricas elementales. La Segunda Guerra Mundial la gana literalmente Rusia en Europa. Es decir, pero hay un tema que no termino de entender, porque quizás dentro de todos los afectados de esta situación, el principal afectado sería necesariamente Europa, sí, por supuesto, por el tema del gas, el tema de la energía y la inseguridad que le tocaría acercarse. Entonces estamos viendo una especie de colapso de la civilización occidental europea. El comportamiento negativo de Europa lo encabeza en este momento Alemania, Inglaterra y Francia, por supuesto, pero Alemania, que fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo no tanto por los aliados, sino por Rusia, exactamente, ¿no? y que se queda con la mitad de Europa por muchos años bajo el comunismo. Y ver en estas épocas que Alemania se atreva a mandar misiles Taurus para que alcancen territorio ruso desde Ucrania es un atrevimiento muy grande de la psique alemana, es una locura alemana. Es poner en vilo una locura completa que además ha generado que Putin declare que si eso se llega a realizar, la relación con Alemania será perjudicada para siempre. Es decir, está señalando, aquí acabó. Pero ahí tienes a Italia que felizmente está levantando cabeza y enarbolando la bandera del equilibrio. Claro, tiene que haber un equilibrio, claro. Hay que impedir que se siga armando Ucrania. Segundo, hay que dejar que ese tema es ruso, es un tema ruso. Los ucranianos son rusos y los rusos lo entienden perfectamente bien. Es un tema de resolución casi como una guerra, podríamos llamarlo una guerra civil, más que una guerra entre países, pero lo que ahí tiene que solucionarse es entre Rusia y los ucranianos y poco a poco Europa retirarse del escenario, porque ahí no tiene nada que ver ni la OTAN ni los países europeos, y concentrarse, si bien en su rearme, porque eso es lo que tienen que hacer actualmente a raíz de cómo se encuentra el mundo, en sus fuertes. ¿Cuáles son los fuertes de Europa? El tema cultural, el tema espiritual. Ahora hay que reconocer que el tema espiritual en Europa
Europa ha casi desaparecido. Sí, pues está bien debilitado. No hay vida espiritual en Europa, ¿no? A veces pienso que al Vaticano le ha tocado existir a la Iglesia Católica como centro en Roma. Y eso ha convertido a América como el refugio todavía cuando debería estar probablemente el Vaticano ya ubicado en América del Sur, porque el futuro del cristianismo está en estos territorios, entre el África y Sudamérica, ¿no? Antes de que nos ganen los minutos de este bloque, Corea del Norte, Giancarlo. Sí. Peligrosísimo. Sí, bravísimo. Peligrosísimo. ¿Quién controla a Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte ha tenido una historia, Miguel Ángel, bastante turbia, pues sobre todo por el régimen tan cerrado, ¿no? De un comunismo cerrado e impenetrable. Lo más extremo del totalitarismo lo encontramos ahí. Lo más extremo. Incluso cuando padecer hambre y dejar de morir de hambre a 1 millón de personas, para ellos fue normal en algún momento. Es terrible. Y ese control férreo que tienen, pero lograron el desarrollo nuclear. Hay que entender que la potencia que tienen al costado, que de alguna manera se los permite, es la China. Es decir, China ha jugado la carta de Corea del Norte con Corea del Norte para molestar a Occidente, ¿no? Sobre todo a Norteamérica, y su aliado principal, que es el Japón. Es decir, hay un problema también. China y Japón es un tema de nunca acabar. Entonces las bombas nucleares de Corea del Norte o los misiles que prueba los lanza siempre sobre territorio japonés para demostrar que puede algún día alcanzarlo. Entonces eso sucedió ya no sé cuántas veces, ¿tú me entiendes? Todas las semanas lanzan uno, ¿no? Entonces es una situación, no te olvides, hay un tema ahí, el legal. Oficialmente la guerra de Corea del Norte no ha acabado, es decir, no se firmó la paz, no hay ningún acuerdo de paz en la guerra. Y se sujetan del paralelo que hasta el día de hoy milagrosamente todavía se mantiene. Y ahí quedó, correcto, pero no se firmó ni se acordó una paz que fuera duradera, y ya tenemos una potencia nuclear en Corea del Norte. Ya tiene el elemento del chantaje nuclear. Si cada le acaba de mandar un mensaje a Estados Unidos, que le acaba de decir en buen cristiano: ni te metas, porque si tú te metes, ahora, yo acciono contra ti. Imagínate, Miguel Ángel, en este escenario que brillantemente estás profundizando, si Pakistán, en medio de todas estas circunstancias, que es potencia nuclear, decidiera, pues, como dijo Dmitriev el otro día, el principal asesor de Putin, que es un gran financista, que entra a la Casa Blanca, entra al poder ruso como a su casa, ¿no? Y declara, escribe en Twitter, y bueno, ¿y qué si Pakistán le presta una bomba nuclear de una vez a Irán para acabar con el problema? Entonces, y escribe además, y lo deja por escrito, porque no lo puede decir Putin, manda a Dmitriev a decirlo, ¿correcto? Y dice, y bueno, ¿y qué sucede si Irán ya lo tuviera? Ya también mandó el mensaje. Entonces, estamos, pues, para entender, Miguel Ángel, acercándonos a unas semanas, 15 días diría yo, ¿no?, de alto peligro en el mundo. Yo te lo digo como humilde persona, ¿no?, que encomiendo a Dios el que ayude al mundo en estas semanas, y a la gente más brillante y iluminada que pueda intervenir, el que apacigüe, ¿no?, a estos agentes, actores en el teatrín guerrero que se ha armado en el planeta, para que se imponga la cordura, ¿no?, lo racional, que se imponga efectivamente algún acuerdo de paz, ¿no?, y que lleve a una tranquilidad otra vez al mundo, porque no hay salida, Miguel Ángel, si esto va a mal. Y el tema de Pakistán con India, a pesar de que pasan los años, todavía tampoco está del todo zanjado. Con Cachemira, Mongolia, o sea, increíble. Imposible. Con esto y en la última parte del programa volvemos, amigos, no se muevan, esto es Tiempo Vital, regresamos en un minuto. Claro. Amigos, regreso a los estudios de Radio Vital, esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino y llegamos siempre, por supuesto, por los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de nuestras plataformas a todo el Perú y todo el mundo. En esta última parte, conversando con Giancarlo Tealdo, haciendo un análisis integral, completo, total de toda esta situación del Medio Oriente, de Israel, de Irán y de los otros actores de los que no muchos están hablando. Así que en esta última parte queremos hacer un análisis y conversar con Giancarlo de cuál sería o debe ser el rol de la Iglesia, que en estos momentos veo que es la única entidad religiosa y con poder político, porque lo tiene, capaz de mediar en esta situación, porque de los otros, con todo respeto, líderes políticos, como por ejemplo el Dalai Lama, nadie sabe nada. Mira, muy bueno tu comentario, Miguel Ángel.
es un momento en el que tienen que salir a luz todas estas cabezas del mundo religioso y espiritual, de toda corte. Deberían estar en este momento un momento ecuménico, reunidos de urgencia y con pronunciamientos comunes. Es decir, el planeta lo amerita. Ojalá que lo veamos en los siguientes días. Lo amerita y lo necesita. Lo necesita. Entonces, porque se ha generado un vacío. Tú mismo me comentabas, las Naciones Unidas, ¿dónde está? Claro, hay declaraciones, pero ¿dónde está las Naciones Unidas? No vemos acción, es decir, gente con mayor fuerza, con presencia. Es cierto que el Papa la tiene en este momento, aunque intentó mediar en el tema Rusia-Ucrania, pero le dijeron que no. Yo creo que lo que la Iglesia tiene es una gran cantidad de personas muy bien preparadas para la negociación. Es decir, los nuncios apostólicos, habría que ver todos esos historiales de formación que tienen fabulosa y ponerse a prueba y ayudar en lo posible en invocar y convocar a las conversaciones. Tienen un problema directo la Iglesia en África con toda la matanza que hay casi semanal de católicos, cristianos en varias partes. Hay lugares de confrontación. La Iglesia tiene, la verdad, no sé si decirle fierro caliente. Esto es lava pura en las manos. Totalmente. Está obligada a buscar ya unas reuniones, yo diría, de carácter ecuménico con todas las autoridades, como tú bien dices. ¿Dónde está necesitamos personajes de todos los cortes reunidos para poder entre ellos mandar un mensaje de esperanza, de unión, ante las difíciles circunstancias que el mundo está viviendo. ¿Crees tú que sería pertinente que la Iglesia intervenga o haga un llamado o participe con los líderes o la Secretaría General de la ONU como primer paso? Porque por algún lado tiene que... Claro, no veo por dónde. Tiene que hacerlo. Yo creo que está obligado a invocar, a convocar a las personas y que a los medios también, para que todos los medios puedan mirar y escuchar una declaración universal, una declaración ecuménica, como te digo, de unión de todas las iglesias en este momento. Hablamos de ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, de evangélicos, del hinduismo, del mundo animista africano. Estamos hablando en general de toda persona o ente civilizatorio. Generar una corriente, que genere ya el movimiento a enfrentarse al mal. Es decir, lo que hemos hablado hace un momento. ¿Cuál es el objeto del movimiento espiritual? Que tengas fuerza dentro de tu persona para enfrentarte al mal y que el bien venza dentro de tu vida, ¿no? Pero aquí de lo que se trata... Y de la vida del planeta. Giancarlo, es frenar Sí. esta escalada bélica, sí, más allá de cualquier consideración de orden espiritual o político, primero frenarla. Totalmente. O sea, y a partir de congelar las acciones, volver a trabajar. Exacto. Sí, porque hay que construir ahorita, peldaño a peldaño, la psicología de lo que hemos logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Una cierta paz, ¿no? Se llamaba la Pax Americana a raíz del final de la Segunda imagínate, Guerra. reconstruir Europa, reconstruir todos los países afectados por la guerra. O sea, se fijó un propósito a futuro y se logró. Lo mismo no podemos retroceder. Lo mismo podemos ver atrás en la historia bajo la Pax Romana, el Imperio Romano. Incluso el Medio Oriente. ¿Qué cosa era el Medio Oriente antes sin petróleo? Fíjate en lo que se convirtieron todos los países de la orbe musulmana. Hay que generar en este momento lo que yo llamaría una Pax universal. No hablamos ya sino de una palabra que comprenda a todas estas naciones. Una Pax universal que genere confianza, que genere seguridad, que genere paz y negocio y comercio para el beneficio de todos. Es decir, hacia eso debemos volver, como tú bien dices, a construir ladrillo por ladrillo para impedir que venza la destrucción, el mal y el final de nuestra civilización y quién sabe del planeta entero. Imagínate lo que se está jugando, Miguel Ángel. Sí, pues. Yo quiero traerte a territorio nacional y robarte un último comentario. Sí, por supuesto que sí. La verdad que tus opiniones sobre el impacto que tiene esta situación entre Israel e Irán son siempre certeras, son siempre precisas. Lo fuiste la última vez que estuviste acá. Han sucedido las cosas tal cual las advertiste. Sí, lamentablemente tenías razón. Digo lamentablemente porque fíjate en lo que ha devenido. Lamentablemente, sí.
Perú, año preelectoral. Sí. Ya más o menos estamos en una etapa de definiciones, Sí. así que te voy a jalar la lengua un Claro poquito. que sí, claro que sí. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué posibilidades les ves a los partidos? Hay 43, pero de esos 43 Ajá. siempre hay un grupo mínimo que son los que finalmente terminan Claro que sí. peleando las Claro que posibilidades electorales, presidenciales, de diputados y de Por senadores. supuesto. ¿A quién ves tú que se perfila con posibilidades? Me refiero en términos partidarios, porque todavía no hay candidaturas Sí. oficialmente establecidas hasta noviembre, Claro como que manda sí. la ley. Claro. Pero agrupaciones políticas que tú veas con fuerza o que empiezan a, Sí. a cobrar fuerza como con posibilidades. Mira, se ve claro. Tenemos 3 minutos nada más. Yo veo a 5 partidos Ujú. que pasan la valla electoral, sean alianzas o no se ven muchas Mira, alianzas. no, es pero que ya se acabó el plazo para las alianzas, creo ¿no? que sí. o sea, Creo que todavía quedaba un ¿queda? tiempo. Sí, ¿Sí? queda un tiempo, ¿No era el creo. 12? No, creo que estamos ¿Todavía cerca, queda? Pero yo veo a 5 partidos pasando la valla, analizando toda la información que existe. Sí, es un congreso el que viene, que tiene que armar alianza para apoyar a quien llega al poder. Pero no hay ninguna salida de hoy. No hay en este momento, yo no veo en este momento, mi querido Miguel Ángel. El precursor y promotor de las alianzas era el PPC y el PPC Sí. ha implosionado y Sí. se ha prácticamente Bueno, desintegrado. hay que apoyar como muchos expertos dicen, a partidos serios tipo el PPC, el APRA y la izquierda también organizada. Es decir, lo que buscamos es que exista partidos serios llegando al poder. ¿Cuáles son esos 5 partidos de los que me estás Bueno, hablando? yo sigo rescatando a Acción Popular, que nunca tuvo muchas ideas, pero ha gobernado el Perú 2 veces, ¿no? Rescataría de todas maneras todavía al APRA y al PPC como, Al APRA y al PPC. como partidos históricos que tienen organización, que tienen bases, que tienen ideas y que pueden haber cometido errores, pero los han pagado. Pero el PPC le acaban de renunciar sus 3 principales precandidatos. Bueno, tiene que ponerse en González orden. Olachea, Sillones y Valdés Dancuado. Tiene que ponerse la casa en orden, ¿no? Pero en líneas generales después tenemos al partido que sabemos que va a seguir adelante, el de señor Acuña, ¿no es cierto? ¿APP? Se ve claramente que ¿Tú le ves logra posibilidades a pasar la APP? valla Con todas las barrabasadas que han hecho todo este año. definitivamente tiene su sector de apoyo político en el norte del Perú grande y en parte en Lima. Y Pero la después, gestión de Acuña sí, como gobernador al regional. Al margen de la gestión existe una especie de fundamentalismo político alrededor de estos personajes. Y después está también definitivamente el alcalde de Lima, que parece que está convocando a una alianza, ¿no? Pero no le hacen caso, parece. Vamos a ver si lograse convencer a la señorita Fujimori de no participar y de ponerse en una lista al Senado, si quiere, pero no ya sacrificarse su candidatura, en una alianza con el otro grupo que sería con él, que sería Carlos Álvarez, ¿no? Se vería allí alguna potencia. Carlos está con problemas internos, o sea, ha dicho Pero hace tiene poco que aclararlo. tiene que aclararse, que ¿no? se quede en el partido, pero Tiene que aclararse. Si él va a ser candidato, bueno, y no va a aliarse, ¿no? Vamos a ver, porque la ambición personal aquí está fuerte. entonces, a ver, recapitulemos. Ajá, sí. Acción Popular, Sí. APRA, PPC, Sí. APP y después Renovación Popular. Renovación Popular, y podría haber uno más allí, el de Avanza País, ¿no? Avanza País. La izquierda también la veo clara con 1 o 2 candidatos que quieren ellos nuclear las fuerzas de izquierda López Chao. hacia ellos. No, ¿No? yo veo a un puneño, ¿no? Que está bastante bien preparado, ha estudiado en el exterior, etcétera, podría dar a la sonada con todo el A la voto coca, sí. del sur del Perú. Ese hay que analizarlo, tiene alianza con el tema boliviano, y después podría haber uno más de izquierda, que ahí podría ser también el señor Cerrón, claramente candidato, y tendríamos un escenario más claro, ¿no? Giancarlo, quiero agradecerte tu presencia. Es un gustazo siempre Igualmente, hablar Miguel contigo. Ángel. Contigo se puede hablar de todos los temas. Nos Igualmente, quedó Miguel corto Ángel. el programa el día de hoy. Se me han quedado 2 o 3 temas aquí en agenda. Así que esto da para más y estaremos conversando seguramente próximamente Claro que sí, cuando encantado, esto Miguel Ángel, empiece. cuando tú lo desees. Claro Muchísimas que sí. gracias. Señores, ha Muchísimas sido gracias. Giancarlo Tealdo. Lo hemos tenido el día de hoy. Programa completo. Y a ustedes quiero agradecerle su presencia, su audiencia, su preferencia como todos los sábados, y nos reencontramos el próximo sábado siempre por la señal de los 91.1, la frecuencia modulada de Radio Vital. Esto ha sido Tiempo Vital. Yo soy Miguel Ángel Salinos. El próximo sábado, con el favor de Dios, si ustedes quieren. Nos vemos. Chau.